José Ignacio Sánchez Durán, ¿no? Y María Belén Estracera. Ambos son egresados, obviamente, de la Universidad Pública de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y han estado también aquí en nuestra región, porque un poco su investigación se vincula muy especialmente con nuestra región, porque vienen investigando sobre las fotografías de la guerra de la Triple Alianza, y particularmente hace unos meses estuvieron presentando el libro que es producto de una tesis de grado, ¿no? Que fue también muy premiada, así que para mí es un placer estar presentándolos. Bueno, voy a presentar el CV. Ignacio, Nacho, como ya le decimos acá, nació en Buenos Aires en el 77, cursó sus estudios en la UBA, es licenciado en Ciencia de la Comunicación y se especializó en políticas y planificación de la comunicación. Durante su carrera fue seleccionado 2 veces por el Centro de Producción e Investigación Audiovisual de la UBA por sus programas de radios emitidos posteriormente en Radio Nacional Faro. Su tesina, que tenía que ver con lo que les comentaba hoy, fotografías de guerra, realizada con Belén, justamente fue reconocida por la carrera de Ciencias de la Comunicación como mejor tesina de investigación en el año 2018, y también obtuvo el Premio Nacional de Tesis de Grados y Trabajos Finales, que suele otorgar la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social, que es la FADECOS. En 2019, un ensayo que un poco es producto de esta investigación, que se tituló Historia, Fotografía y Guerra, un estudio sobre la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, también escrito obviamente con Belén, obtuvo el premio a la investigación latinoamericana del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, y fue publicado a partir de 2021 en Uruguay. Luego volvió a publicarse en Arandura, Aranduraes, ¿no? Así es la editorial del sello paraguayo, que también un poco fue esa publicación que conocimos acá en Corrientes, en Chaco, bueno, en la UNE. Bueno, es docente también, docente terciario de periodismo. Se desempeñó en diversas tareas en medios de comunicación, publicidad e industrias culturales. Actualmente trabaja en el archivo audiovisual de la redacción de noticias de Artear Sociedad Anónima, y colabora en la redacción de noticias para la web Todo Noticias. Estudia abogacía, es en la UBA, y dicta Introducción a la Investigación en la Universidad de Palermo. En el caso de María Belén Estracera, también nació en Buenos Aires en el año 84, también es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la Comunicación de la UBA. La misma tesina, un poco tiene todo el mismo trayecto porque lo han elaborado en conjunto, ¿sí? Y además ella también estudió la carrera de realización y dirección en televisión, y obtuvo el título de productora de televisión, y también actualmente trabaja en digitalización de archivo audiovisual en Artear, y es productora periodística de TN en YouTube. Asimismo, se desempeñó en distintas producciones teatrales y radiales. Así que bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por semejante presentación. Bueno, un poco salvo adelantar la doctora Barrios. Nuestra exposición va a ser sobre la guerra de la Triple Alianza. Como decía la doctora Barrios, esta fue una investigación que empezamos en la Universidad de Buenos Aires en el 2016. Y bueno, un poco este recorrido que queremos hacer ahora es plantear también un poco la relación que tiene la fotografía, no solamente con la guerra, sino también con otros lenguajes visuales. Y establecer algunos de esos puentes, digamos, ¿no? Que tuvo la fotografía en aquel entonces.
Y además para agregar, nosotros, al igual que para terminar nuestra carrera tuvimos que hacer la tesis. En nuestra caso la dificultad mayor que tuvimos es que no hay una materia que se llame tesis o de investigación, entonces la misma, bueno, tuvimos que aprenderla a realizar. Llevó un trabajo de 3 años. Además, lo que nos permitió a nosotros es también encontrar nuestro propio método de investigación, que eso también, bueno, nada, es más o menos lo que vamos a compartir hoy, que es cómo nosotros lo centramos al corpus de investigación. Bueno, nada, lo de la historia de la fotografía, cómo la relacionamos con las guerras, qué guerras quisimos estudiar. Y bueno, nos pareció importante como el inicio también de la fotografía y quizás lo rápido que llegó a Sudamérica. Y bueno, justamente tener fotografías sobre la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, siendo la mayor guerra de la región y la más sangrienta, fue como el punto inicial de esta investigación. Bueno, bueno, un poco lo que nosotros planteamos es que, bueno, les decía, ¿no? Queríamos abordar esta relación que tuvo la fotografía con toda la cultura visual, digamos, ¿no? De mediados del siglo XIX, eh, pensando, digamos, no solamente la fotografía en cuanto a la guerra, sino también a esos otros lenguajes que les decía al principio. Eh, y es muy importante destacar que hacia mediados del siglo XIX hubo una serie de descubrimientos en la fotografía y nuevos formatos, que eso, digamos, impactó en la cantidad de producción, reproducción, circulación y el consumo que tuvo la fotografía, digamos, en todo el mundo, no solamente en Sudamérica. En ese sentido, digamos, para 1851 hay un invento muy importante que se llama colodión húmedo. Había otras técnicas anteriores, hablamos del daguerrotipo, el calotipo, digamos, el daguerrotipo en Francia, el calotipo en Inglaterra, pero en 1851 Sir Frederick Scott Archer inventa el colodión húmedo. Esto permitió, digamos, a la fotografía tener soportes, imágenes con una gran nitidez y bueno, ya a partir, digamos, del calotipo se podían empezar a hacer estas reproducciones. Eh, pero bueno, este invento le dio un impulso eh, a la fotografía documental y es por eso que ya para mediados de la década de 1850 hay una serie de guerras que se empiezan a registrar con esta técnica, ¿no? Si bien la primera guerra que se registró fue con la técnica del daguerrotipo, y fue la guerra entre los tejanos y los mexicanos, a partir, digamos, del colonialismo hubo una serie de guerras que se registraron, como las guerras de Crimea, la guerra de Secesión y la guerra de la Triple Alianza. El único problema que tenía el colodión es que tenía que usarse, digamos, húmedo, digamos, ¿no? Se aplicaba la emulsión sobre la placa y tenía que, ¿cómo se llama? Revelarse Revelarse rápidamente. rápidamente, entonces requería un cuarto oscuro cercano. Esto lo vemos en algunos documentos, por ejemplo, la guerra de Crimea, hay un documento que es justamente que está detrás, que es una fotografía de Roger Fenton, que le toma a su ayudante en la carreta. Bueno, está tapado ahora, pero dice Photographic Ban. Y esto, digamos, le servía un poco a los fotógrafos para revelar el colodión. Durante la guerra de la Triple Alianza, digamos, hay otro documento que vamos a ver más adelante, que es la carpa de los fotógrafos, que esto también era utilizado, digamos, por los fotógrafos para revelar el, Y la fotografía. para agregar, eh, esto que dice Ignacio sobre lo de los carromatos y lo de las carpas, hay que tener en cuenta que anteriormente las fotografías eran de estudio, entonces las grandes cámaras no se transportaban y quizás el revelado se podía hacer de inmediato. Por eso también tener en cuenta estas fotografías de cómo los fotógrafos hacían su labor en el campo de batalla para nosotros era muy importante. Eh,
Y cuando pensamos, digamos, en el trabajo, digamos, que tenían estos fotógrafos en el campo de batalla, digamos, lo que vemos es que en principio, bueno, obviamente utilizaban cámaras, digamos, de gran peso y tamaño. Hay un proceso complejo, digamos, de preparación de las placas, se ha revelado. Requería un traslado conjunto de los insumos, el equipo y el laboratorio. Eh, si bien para la década, para mediados de 1950 baja bastante el tiempo de exposición en la fotografía, igualmente era un tipo de exposición relativamente extenso como para tomar las acciones o los movimientos, digamos, de las personas. Y esto también implicó ciertas posibilidades acotadas en cuanto al registro, digamos, fotográfico, digamos, no se podía percibir, por ejemplo, las acciones bélicas. Si bien hay una fotografía dentro de la Guerra del Paraguay, que es la batalla del 18 de julio, la realidad es que la mayoría de las imágenes que se tomaron por lo general eran vistas de los lugares, digamos, de las batallas, o eran cuerpos de los muertos, digamos, que quedan en el campo de batalla. Por lo general era el antes, el después, o los lugares, digamos, ¿no? Como los campamentos, pero no había un durante, no había movimientos en la fotografía, porque todo eso, digamos, salía borroso o no salía. Em, bueno, acá lo que empezamos a ver también es que empieza a haber, algunos autores hablan de que la fotografía bélica empieza un poco a encontrar su estética, ¿no? Dicen que es la de lo fragmentario y caótico. Eh, Antes teníamos fotografías, sobre todo en la primera cobertura de Crimea, eh, que digamos, no mostraban la crudeza de los combates. A partir de la segunda cobertura de Crimea de Robertson y Feliz Beato, se empieza a mostrar las consecuencias nefastas de la guerra. Y bueno, esto es la guerra de secesión de los Estados Unidos, donde ya, digamos, se demuestra toda la crudeza, digamos, que podía dejar la guerra en los campos de batalla. Y ahí empezamos a ver imágenes de muerte. Eso es lo que hablaba Nacho, que antes, con lo de Crimea, capaz que la muerte era más como metafórica. Se mostraban las balas, pero no había muertos, no había la deshumanización también del enemigo. Sí, esto lo vemos más adelante. Eh, Otro de los inventos que tuvo mucha importancia a mediados de la década de 1850 fue un nuevo formato que se llamaba carte visite, que el inventor fue Diderí, fue en Francia. Acá lo que vemos es un autorretrato de Diderí en su propio estudio, y de fondo está el sello que se ponía, digamos, detrás de las cartas visite. Estas cartas visite tenían un formato similar a los naipes. Y lo interesante de las cartas visita es que se podían, digamos, que por lo general lo que hacían es bajar el costo de esas fotografías, y además se intercambiaban. Eso generó una especie de moda de cartomanía, digamos, ¿no? Entonces la gente iba a los estudios fotográficos a sacar su retrato, y esa foto, bueno, las copias de esa foto, digamos, circulaban, se intercambiaban. Como si fueran las tarjetas de presentación que tenemos hoy en día, todavía nosotros lo seguimos utilizando. Y lo importante de esta foto de Isberí, que también se está viendo cómo son las fotografías, no sé si lo pueden percibir, que lo que permitía también era sacar varias copias. Por eso también fue como un invento revolucionario en el momento, porque el daguerrotipo era de copia única. Además, bueno, de lo que ya había explicado Nacho, el tiempo de exposición y de los costos. Pero bueno, igual seguía siendo un medio accesible para unos pocos todavía. Eh, Otra de los inventos, digamos, de Guéry son estos retratos que se llaman arquetipos, que básicamente es representar más que una clase social, más que una posición social. eh, Establecían justamente condiciones intelectuales del modelo, digamos, ¿no? Representaba al artista, el escritor, el militar, el cantante. Esto, digamos, es interesante porque presenta, digamos, una especie de actor social en el retrato. Muchos autores hablan de que justamente el arquetipo lo que hace es borrar
al ser individual, al retrato individual, digamos, ¿no? Lo presenta como una especie de actor social e incorpora, digamos, en estos retratos una serie de elementos de la burguesía para recrear esos ambientes en los que estaba el modelo de esa retrato. Claro, ¿Sí? sí, ¿Pasó? seguimos. Bueno, como les decía, lo que planteamos nosotros es que nos encontramos en toda esta investigación, no solamente con fotografías, sino que también nos encontramos con otras imágenes que nos hicieron pensar un poquito el dispositivo fotográfico. Eh, y acá, bueno, lo pusimos como una especie de pregunta, digamos, si bromear sobre la fotografía supone un conocimiento sobre la técnica. Y encontramos, esto está obviamente en el libro de Sebastián Díaz Duhalde, una caricatura en cabreado. eh, Esto fue sacado en el año de 1867, donde hubo un periodo de pausa de la guerra, pero donde se puede ver al mariscal Francisco Solano López en la fortaleza de Humaitá, sacándole una fotografía a Caxias, que está afilando su espada. Se ve ahí atrás la bandera imperial. Entonces, bueno, esto fue como una especie de indicio sobre si realmente, si uno puede hacer un chiste en la prensa satírica y si ese chiste se llega a comprender, evidentemente hay un discurso que es compartido sobre, digamos, hay un conocimiento sobre esa técnica a mediados del siglo XIX. Bueno, además, el mariscal Francisco Solano López eh, estudió en Francia y tuvo mucho conocimiento también de la técnica de la fotografía. De hecho, ahí es donde conoció a su mujer Elisa Lynch. Entonces, lo que planteamos nosotros es el conocimiento de la fotografía, si bien era un invento que llegó a Sudamérica muy pronto, se tenía. Bueno, en este caso se implementó más que nada como una broma, como que el mariscal le disparaba a Caxias a través de la fotografía. Sí, además la broma era que se había tomado todo, digamos, el ejército de la Triple Entente se estaba tomando su tiempo para atacar Humaitá, ¿no? Que esto obviamente cae al año siguiente Humaitá, pero bueno, le daba tiempo al mariscal Francisco Solano López de poder tomar con toda la tranquilidad del mundo una fotografía del ejército invasor. Eh, Acá tenemos una ampliación, digamos, de la caricatura. Eh, Otra de las cosas que también nos pareció muy interesante pensar es la fotografía como fuente para otras imágenes. En este sentido, digamos, pensamos el tema de las transposiciones, digamos, y cómo la fotografía sirvió, digamos, de referencia para la creación de otras imágenes, digamos, de la época. Eh, Justamente por esto, ¿no? Por las características técnicas y testimoniales que tiene la fotografía, ¿no? eh, que han inspirado grabados, litografías, acuarelas y óleos a modo de transposición. En ese sentido, uno de los personajes que más nos interesó es, además por su obra pictórica y porque justamente toma muchas de esas fotografías de Bate, es el personaje del general José Ignacio Garmendia, que bueno, fue uno de los Ujú. personajes que más utilizó la fotografía como fuente referencial, digamos, de sus obras. Que además lo realizó posterior a la guerra y bueno, otra cuestión es que también había peleado en la guerra. Entonces tenía otro tipo de conocimiento. Muchas de estas obras hoy se pueden observar en el Museo Saavedra, Acá en Buenos Aires. en Capital, exactamente. Acá tenemos algunos ejemplos, digamos, de cómo esta es la fotografía de Bate y esta es la imagen de Garmendia. Esta también es una fotografía de Bate, esta es la imagen de Garmendia. Esta también, ahí está la carpa, digamos, de los fotógrafos. No sé si se llega a percibir, pero en la carpa se puede leer que dice Bate, fotógrafos. No sé si se llega a leer bien, pero esto, digamos, se ve en la fotografía. Bueno, ya después en la pintura, digamos, esto Ah, desaparece. y además hay detalles que se omiten, como en este caso, bueno, no se ve que dice Bait and Company, y en otras imágenes agrega cuervos, como algunos detalles propios del autor, pero siempre basándose como
podríamos decir hoy, un homenaje a la fotografía, que en ese momento lo que nosotros encontramos eran fotografías de Bates and Company, que tenían el salvoconducto de Uruguay. Por eso es donde nosotros nos centramos más que nada en lo que encontramos. Por eso el Sí, recorrido va a seguir así. a veces esta posibilidad de utilizar el pincel, al pintor le da la posibilidad de también generar cierto dramatismo en la imagen que a veces le faltaba a la fotografía. Belén hacía mención recién a unos pájaros que sobrevuelan, hay una pintura de Garmendia, otra pintura sobre Ujú. los cuerpos, los cadáveres paraguayos, donde el pintor le pintó unos pájaros sobrevolando y eso genera una idea cinética en la imagen y además le da cierto dramatismo, cosa que no lo tenía en la fotografía. Otro de los pintores soldados que también fue inspirado por la técnica fotográfica fue el teniente Cándido López. Esto, bueno, creo que es tal vez el pintor que Más conocido. más conocido sobre la guerra. Gran parte de su obra está en el Museo Histórico Nacional y está repartido entre el Museo Histórico Nacional y el Museo de Bellas Artes. Em, Cándido López se formó con Carlos Descalzo eh, y después tuvo una empresa con el daguerrotipista Juan Zulá. eh, durante esa empresa, digamos, ellos retrataban con daguerrotipos en la provincia de Buenos Aires. Carlos Descalzo fue el que tomó también la fotografía sobre la escuadra de Pavón. Esos documentos hoy están en el museo, se pueden ver en el Museo Mitre. Pero bueno, digamos, toda esa formación temprana como fotógrafo influyó también sobre su obra pictórica, digamos, ¿no? Incluso hay un libro que se llama Cándido, del Banco Velox, muchos de ustedes lo deben tener. Justamente Marcelo Pacheco habla de que hay encuadres y también hay un ojo entrenado en la fotografía justamente para realizar su obra fotográfica. Y además Cándido lo que tiene es, bueno, quienes conocen los cuadros, es que hace una imagen más panorámica de lo que son las batallas y es lo que a nosotros nos permite también como realizar todo la iconografía de la guerra, con las imágenes que no podíamos tener por el tema del movimiento, por las dificultades. Con las imágenes de cambio pudimos dimensionar y analizar en completo lo que fue la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Ese formato de 1:3, digamos, apaisado, le permite a Cándido desplegar igualmente no me quiero adelantar porque es parte, Sí. digamos, de lo que viene, pero le permite desplegar, digamos, el despliegue, digamos, del ejército, y las tareas del ejército que se dan de manera simultánea. Hasta ese momento, muchas de los cuadros de batalla eran representados de una manera heroica y a través de pocos personajes. Esto igualmente ahora lo vamos a ver más. Pero bueno, el tema es que la pintura para nosotros también marcó la investigación. No solamente nos centramos en el soporte de fotografía. Eso es como para no adelantar tanto. Bueno, esto es la batalla es uno de los cuadros de la batalla de Tucipí, ¿sí? Hay varios, bueno, la serie de Cándido termina con Curupaití y de hecho incluso hasta hay un cuadro de Curupaití que tiene la visión del lado paraguayo. Cuando estábamos haciendo la investigación, hubo un autor que también influyó muchísimo en esta obra, en nuestra investigación, que fue Peter Burke. Peter Burke hablaba básicamente de dos estilos de cuadros de batallas. Hablaba de un estilo heroico y de un estilo factual. Eh, para Peter Burke, el estilo heroico es el estilo que más está presente a lo largo de la historia digamos, del arte, en los cuadros de batallas. Peter Brook encontró dos momentos dentro de esa lógica del cuadro heroico. Entonces, Peter Brook propone dos estilos dentro, digamos, de los cuadros de batallas, entonces habla del heroico y habla del factual. Y dentro del heroico, él ve dos momentos, digamos, uno es el Renacimiento y otro es la modernidad, y en el Renacimiento lo que él observa es que el caudillo tenía una posición central, digamos, en los enfrentamientos y que era un portador de la fuerza física y de coraje, digamos, obviamente todos estos personajes se han representado a través de esas virtudes
para las batallas, ¿no? Se ensalzaba su coraje, su valentía, por eso también, bueno, justamente ahora estamos viendo imágenes del caballo en forma central, eh, en Sí. plena batalla. Nosotros también elegimos un poco para mostrar el tríptico de la batalla de San Romano, de Paolo Uccello, del Renacimiento. También porque esto nos permitió pensar qué pasó también con los cuadros de Cándido López. Si Cándido López había pensado esa serie de cuadros con algún aspecto narrativo, digamos, ¿no? De que sean exhibidos de manera conjunta. Y pensar que el mismo destino tuvieron los cuadros de Paolo Uccello, que cada uno terminó en un museo distinto, digamos, cuando la idea era verlos, la lógica era ver los tres cuadros juntos. Y bueno, Cándido López también, digamos, ¿no? Terminó parte en el Museo Histórico Nacional y parte en el Museo de Bellas Artes, con lo cual, digamos, tampoco eh, se puede exhibir de una manera conjunta pensando, digamos, tal vez que por ahí la intención del autor era que eso se contemple de una manera conjunta. Bueno, acá entonces vemos un poco algunos ejemplos de lo que es el estilo heroico dentro del Renacimiento. Vemos estos personajes centrales. Esto, digamos, son exponentes, digamos, de lo que es el estilo heroico. En la modernidad, lo que pasa ya es que el héroe, digamos, el general, pasa a ser un estratega, pasa a tener otras virtudes como la inteligencia, la astucia, digamos, y se representa muchas veces por encima de la batalla. Esto lo vemos, por ejemplo, acá en el cuadro de Versalles, de Napoleón, que está o sea, cuando decimos está por encima de la batalla, está por encima hasta físicamente, porque lo representan incluso viendo la batalla desde una colina con un catalejo, mostrando un mapa o impartiendo, digamos, órdenes. Pero esto también nosotros lo vimos, por ejemplo, en algunos ejemplos de la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, la batalla de Abay, que por ejemplo acá también tenemos los generales, digamos, dando indicaciones desde una colina al resto, digamos, de la... Y todo lo que es el caos abajo de lo que es la batalla, Así que, digamos, empezamos a ver que como este se tipo de... sangre. Exactamente. Lo que es muy interesante acá es que el pintor también aparece, digamos, dentro del cuadro, pero bueno, es una especie de ¿dónde está Wally? Pero, digamos, el pintor se situó también Se autorretrató. exactamente. Eh, Bueno, otro ejemplo, digamos, de lo que podríamos pensar como tal vez como un estilo heroico, digamos, la rendición de Uruguayana. Eh, Esto es un grabado ya. Eh, Otro de los estilos que encontramos dentro de la Triple Alianza, que no es un estilo de Burke, pero digamos, lo nombra Sebastián Díaz Dole y a nosotros también nos permitió pensar, digamos, cómo se representaban esos cuadros, esas imágenes. Sebastián Díaz Dole habla de esa épica negativa, en los cuadros sobre todo de Cándido López, donde se describen, donde se pinta, donde se representa ese ejército que son los minúsculos soldados llevando adelante la labor de la guerra, digamos, Claro, ¿no? que Ya son no los hay, protagonistas, que no hay no hay personaje generales central, exactamente. No hay un personaje que se central, destaquen. sino que hay un ejército. Esto también es muy interesante porque, digamos, es la primera vez que un ejército nacional, digamos, eh, Es representado. es representado, claro, antes además había milicias, había luchas internas, entonces, digamos, es muy interesante, digamos, que el ejército, digamos, nacional pase a ser de alguna manera protagonista. Obviamente acá están todos los ejércitos, ¿no? Pero, digamos, pensando ya en una lógica también un poco más histórica. Em, Volvemos entonces al estilo factual, que representa la crudeza y el horror de la guerra, ¿no? Y muestra la mirada del vencido. Eh, esto, Peter Brook dice que en verdad hay muy pocos casos dentro de la historia, digamos, de la historia del arte. Él básicamente nombra dos, uno es Jacques Callot, en Francia, y el otro es Francisco de Goya. Bueno, acá tenemos los grabados sobre los desastres de la guerra. Eh, y nosotros también lo que encontramos es que en la Triple Alianza también se puede ver este, este estilo, digamos, y para nosotros fue muy
evidente el caso de la paraguaya de Juan Manuel Blanes. Sí, también, retomando la anterior, con las acuarelas de Garmendia, la de El montón de cadáveres también está realizada la pintura, más allá de que, bueno, después vamos a ver otras imágenes, pero demostrando eso. En este caso, esta imagen es justamente lo que sobrevivió es la mujer. Es como que además es fuerte iconográficamente hablando. Sí, sí, se muestra bueno, el testimonio, digamos, de la Una fe. bandera enterrada, con los muertos, desperdigados. Lo que nos preguntamos es si estos estilos de los cuales habla Peter Wood, también se podían encontrar en la fotografía. Y enseguida se nos vinieron dos ejemplos, ¿no? Sí, sí, quizás más actuales del siglo XX, pero que pudimos relacionarlos en plena batalla. Bueno, esta es una imagen también muy icónica. Entonces pensamos que realmente, digamos, la fotografía había adoptado también, la fotografía bélica había adoptado esos estilos de los cuadros de batalla eh, con ciertas representaciones, ¿no? Bueno, acá tenemos pisando la bandera, ¿no? En Iwo Jima, en la Segunda Guerra Mundial. Lo decimos nosotros el interrogante porque es una cuestión que nosotros hicimos en la investigación, no damos por sentado nada, pero para nosotros, para poder traspolarlo, nos pareció que estas imágenes bueno, también tenemos otras como Sí, pero nos parecía que eran las más las más representativas. fuertes. Y bueno, la chica de Napalm, de Nick Ut, de la guerra de Vietnam. Entonces, bueno, la pregunta era si estos estilos de los cuales hablaba Peter Burke en la pintura, digamos, los podíamos traspolar a las experiencias fotográficas del siglo XX. Básicamente, cuando empezamos a hacer una clasificación de la fotografía, encontramos con vistas y retratos. Esas fueron nuestras dos grandes clasificaciones y eso nos permitió empezar a ordenar un poco todo ese corpus que habíamos encontrado de fotografías. Y además aclarar algo de que estamos hablando de archivos, que nos costó bastante, que buscamos archivos en las cuatro naciones, que son fotografías que están en archivos privados, quizás en familias, entonces las que pudimos conseguir nosotros están en distintas bibliotecas, la verdad que nos facilitaron mucho y lo que nosotros pudimos hacer es clasificarlo, por eso es lo de las vistas y los retratos, para poder catalogarlas y poder investigarlas, ¿no? Bueno, tenemos, ¿no? Vistas son planos más abiertos, que representan situaciones o paisajes, los retratos son planos más cerrados, tienen que ver, digamos, con la representación, digamos, de los sujetos. Eh, y cuando empezamos a hacer también la investigación, lo que nos planteamos es cómo podemos empezar a hacer un análisis de esas fotografías, de ese corpus. Entonces nos topamos con un texto realmente que nos pareció muy interesante, que hablaba justamente de reconstrucciones o de montajes, que justamente nos permiten pensar esa relación entre fotografía y fotografía. Entonces, traspasar un poco ese estado fragmentario, esa condición fragmentaria que tienen O sea, las como poder fotos. agruparlas y poder analizarlas en su conjunto y no como imágenes sueltas, porque tampoco era algo que teníamos mucha información de lo que decía la imagen. Entonces, bueno, ahora están estos modelos Exactamente, no pensándolas como representativos. unidad de lectura, sino a través de la relación de una fotografía con otra. Justamente les decía que, bueno, Antonio Rodríguez de las Heras plantea esto, digamos, ¿no? Que plantea esas construcciones históricas, diacrónicas, comparativas, sincrónicas, podemos decirlo, o conceptuales. Nosotros lo pensamos cuando pensamos en esto, en trasladarlo a una forma de visual para que se entienda, bueno, pensamos en esta descomposición del movimiento que había hecho Muybridge, pero un poco, digamos, es esta idea, ¿no? Que lo diacrónico tiende a generar eh, cierta dinámica, cierto movimiento, cierta narración, cierto relato, y eso nos permite un poco pensar la fotografía en términos históricos. Él daba el ejemplo de esa sucesión de fotografías que se sacaron con la muerte del miliciano de Capa, digamos, esa reconstrucción que se hace a través de la fotografía.
Bueno, en este caso nosotros el modelo histórico y diacrónico lo implementamos con las coberturas de guerra, igual nosotros, ahora después lo vamos a ver, cómo trabajamos la guerra de la Triple Alianza. Entonces a nosotros nos servía mucho ese tipo de fechas y el contenido que encontramos para poder relacionarlo, porque si no quedaban todas fotos sueltas. Bueno, acá comparativos son los retratos, en este caso son los grandes personajes eh, de la Guerra de la Triple Alianza. Lo que nosotros encontramos es eso también, de que hubo mucha producción de retratos, tanto en estudio como en los campos de batalla, que lo vamos a ver más adelante igual. También lo que se puede pensar, digamos, pensar un análisis comparativo es pensar las mismas fotografías de mediados del siglo XIX que usaban la misma técnica. Eso también puede ser un análisis de tipo comparativo. Pero básicamente lo que nosotros quisimos hacer dentro de lo que es la guerra de Triple Alianza bueno, decir, tenemos esta categoría que es el retrato, que además es un género, digamos, ¿no? Pero analizarlo en cuanto a, bueno, vamos a analizar esas diferencias, esas comparaciones que se establecen entre los retratos, qué tipos de retratos hay. También lo que propone el autor es, Bueno, no, lo conceptual y teórico, lo que nosotros encontramos es justamente esto, poder encontrar una iniciación, es muy comunicación de nuestra investigación, pero bueno, de qué elementos había también en común. Y en este caso, la participación de niños en la guerra. sí, esto, digamos, puede ser pensado también, por ejemplo, pensar cómo se representó, por ejemplo, los prisioneros de guerra, también esa puede ser, digamos, otro tipo de análisis. Entonces, tomar prisioneros de guerras de diferentes guerras bueno, pensar de manera Y conceptual, también el digamos, por como qué sacar fotografías justamente a esos personajes, porque justamente era una técnica también costosa. otra de las cosas que nosotros nos preguntamos es, bueno, yo creo que ya nadie lo duda, pero bueno, al principio nosotros tal vez lo hicimos, es si las fotografías son objetivas y se sirven como evidencia. Y nos encontramos con una serie de casos donde era manifiesto que el fotógrafo había intervenido sobre las fotografías. Entonces nos empezamos a pensar, digamos, y empezamos además a encontrar un montón de autores, como el caso de Boris Kosoy, como el caso de John Brass, que hablan de esas intervenciones. Incluso, bueno, Boris Kosoy habla de representaciones teatrales o puestas, digamos, en escena, actuando como si frente a Sí, la la cámara. manipulación del objetivo también. Entonces, nos hizo pensar bueno, si realmente se pueden tomar como evidencia o no, o hasta qué punto se pueden tomar como evidencia o no, o hasta qué punto se pueden servir como documentos para analizar la historia. Uno de estos casos fue de Milman, el lechero, digamos, de Fred Morley, 1940. Hay un montón de casos, obviamente. John Brass expone un montón de diferencias y de casos de esas intervenciones. Pero bueno, lo que acá sucedió es que Fred Morley no podía mostrar la devastación, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, lo tenía porque había una especie de censura para demostrar las consecuencias de los bombardeos en Londres. Y él le pide a su asistente que pose como si fuera un lechero, y toma esa fotografía y bueno, a través de esa fotografía logra evadir la censura en la prensa británica y esa fotografía se publica. Y lo que, digamos, intenta hacer es plantea una situación de cotidianidad dentro, digamos, de las circunstancias de la guerra. Pero bueno, esto obviamente es, nosotros si no sabemos que ese personaje es el asistente de Fred Morley, para nosotros es un lechero que simplemente está repartiendo leche, digamos, No, y además, claro, es justamente puede dar otro mensaje de cómo sobrevivir después de las ruinas. O sea, es como que nos planteamos un montón de interrogantes hasta que, bueno, claramente empezamos a ver los textos que hablan de qué forma se manipulaban y el tema de, bueno, la destrucción, los muertos. Ahora lo vamos a seguir viendo. Otro de los problemas que nosotros nos planteamos es el tema de la identificación de estos personajes, porque muchas veces nos topamos con retratos que no estaban identificados, y eso
a nosotros nos generaba un problema porque obviamente nos topábamos con una cara pero sin un nombre. Entonces, bueno, lo quisimos exponer un poco de esta manera. Esto es de otra guerra, obviamente, y pensamos justamente el poder que tiene la fotografía, como ese poder descriptivo que tiene, pero justamente el gran problema que tiene la fotografía es que hay un montón de información que no la puede transmitir. Esa información muchas veces tiene que ver con la identidad de los personajes que posan en la fotografía. Sí, además también nos topábamos con quizás una mala catalogación, tanto de años como de batallas, de personajes, entonces, bueno, lo estuvimos como tratando de ver en todas las formas posibles de que lo que nosotros publiquemos realmente sea, eh, es información fehaciente, porque si no, bueno, acá es un soldado con una pierna ortopédica, podría ser tranquilamente un soldado NN, y, y bueno, es como que es importante tener el texto para, para hablarlo. Lo otro también que nos planteamos es la motivación que había detrás de mostrar algo, porque acá, bueno, eh, vemos que el soldado muestra su pierna ortopédica, digamos, de una manera muy manifiesta, muy explícita. Entonces, ¿para qué estaba mostrando la pierna ortopédica? ¿Por qué él decide mostrar su condición de discapacidad, digamos, ¿no? En la fotografía, si bien se la podía poner y por ahí pasaba desapercibido. Sí, Entonces, o la discapacidad mostrarla solamente con las muletas, eh, como el más fuerte. entonces hay dos problemas que vemos que nos plantean las fotografías. En principio, uno es la identificación de esos personajes y el otro es la motivación que puede haber en una fotografía que tampoco, digamos, la conocemos. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer es una reconstrucción diacrónica a través de la fotografía. Esto es ubicar las fotografías en cuanto en una línea de tiempo eh, para poder analizar qué hechos se representaron durante la guerra de la Triple Alianza y qué hechos se omitieron durante la guerra de la Triple Alianza, O sea, se metieron en cuanto a la que es fotografía. en cuanto a lo que es fotografía. ¿Sí? Y además, cómo quedó representado eso para la posteridad. Vale. No, bueno, acá la fotografía, como bien dice en el texto, es un invento que llegó rápidamente a Sudamérica. Los fotógrafos se instalaron más que nada en Argentina y en Uruguay. De hecho, la compañía que realiza las coberturas que nosotros estudiamos, primero se instaló en Buenos Aires y después en Montevideo. Eh, la motivación de Thomas Bell, quizás nosotros lo estudiamos como que, si bien se realizó la guerra de secesión y había finalizado un año antes del inicio de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, Thomas Bell, al ver las fotografías realizadas por Garner sobre la guerra, puede haber sido una inspiración. Lo que nosotros también vemos es que en el año 1864 comienza como esa actividad de lo que es, bueno, los indicios de la guerra, como que ya se estaba gestando eh, todo un movimiento que en la región iba a durar Y 3 años. lo que empezamos a ver es que a partir de 1864, y esto también está en un estudio de Abel Alexander, habla de una cantidad, habla de un crecimiento de fotógrafos en la zona del litoral, eh, de cómo esos fotógrafos se movieron atrás de todos esos recursos, no solamente recursos humanos, sino también recursos económicos, básicamente porque llegaban a Montevideo y a partir de ahí, bueno, fueron conquistando primero, ahora vamos a ver bien el tema de las campañas, pero bueno, Eran más bien itinerantes los fotógrafos. bueno, otra de las cosas que pasaba era que los fotógrafos se solían mover entre ciudad y ciudad. Una vez que se terminaba la clientela, se movían a otra ciudad para buscar nueva clientela y seguir haciendo sus fotos. Esto era también muy común en la época. Lo que nosotros planteamos es hacer un análisis en cuanto a las campañas. Esto nos pareció como para entender un poco qué campañas dentro de la guerra de la Triple Alianza se registraron y qué campañas no se registraron. Nosotros empezamos un poquito
antes, como también lo hizo Cuartelolo, pensando también en el golpe de Estado en el Uruguay, el golpe de Estado colorado al Partido Blanco, y sobre todo pensando también en el sitio de Paysandú. Eh, y bueno, justamente a partir, porque para nosotros implicaba que si bien Paraguay no había actuado en, en esos enfrentamientos, ya existía una alianza entre Mitre, entre Venancio Flores y entre el emperador Don Pedro II, y es ahí en Paysandú donde ellos hacen su bautismo de fuego. Entonces, y también además tenemos fotógrafos actuando en ese escenario. Además, bueno, obviamente este golpe de Estado fue el catalizador después de todo lo que fue la guerra de la totalidad. Nosotros tomamos como que fue el inicio de la guerra más allá de la fecha oficial. Sí, sí, la antesala. Entonces, Eh, sitio de Paysandú. El sitio de Paysandú duró, bueno, entre el 64 y el 65, llegan las fuerzas extranjeras, digamos, al apoyo de Venancio Flores, y durante un mes, entre diciembre y enero, hay un fuerte sitio a Paysandú, donde además es bombardeada. Eh, Hay un gran crecimiento de ejércitos invasores, bueno, de Argentina y de Brasil, eh, que apoyan la facción colorada. Y ese ejército, digamos, cada vez va más creciendo, a veces llega a una relación de 15-1. eh, Del lado de Paysandú había mil soldados resistiendo, por eso se habla de la directa Paysandú, porque realmente esos 1000 soldados se pararon ante un ejército mucho mayor y bueno, resistieron un mes en la ciudad. de por sí, hoy por hoy, Paysandú es una ciudad chica, habría que entender en esa época era aún más chica. O sea, estar un mes resistiendo era realmente A indescriptible. los pocos días que cae, digamos, Paysandú, que caen los defensores de Paysandú, empiezan a llegar los primeros fotógrafos. Esto es en enero de 1865, el primero en llegar es Emilio Lagor, después llegan los operadores de Beit, y empiezan a registrar la ciudad en ruinas. Igualmente ahora vamos a ver algunas cuestiones que nos quedaron. Básicamente las fotografías, el repertorio, digamos, que se tiene sobre este sitio de Paysandú son los enclaves de la resistencia, los lugares donde se peleó, y esto lo podemos ver también en las paredes, en eh, en esos impactos, digamos, que quedaron en las edificaciones donde se peleó. Y además lo que nosotros encontramos que eran edificios emblemáticos de la ciudad, como el banco, como la comandancia, bueno, en este caso el almacén. eh, y además, bueno, eh, la crudeza de los impactos, que nosotros lo podemos comparar años después, si tuvieron la oportunidad de ir a la Plaza de Mayo, en el edificio donde está el Ministerio de Economía, están todavía agujeros en las paredes de mármol. Entonces también es eso, como que uno lo ve y no sé, es un impacto de algo que pasó, bueno, en este caso pasó hace muy pocos años, bueno, no, 70, no tanto, pero bueno, también era eso, es la cantidad de fotografías de edificios importantes completamente destruidos. Las edificaciones, porque eran los lugares donde uno además también podía imaginarse lo que había sido el conflicto a través de lo que quedaba, digamos, en las paredes de esos edificios. Hay dos fotografías que dentro de la investigación, dentro de lo que fue el sitio de Paysandú, nosotros decidimos como separarlas. Igualmente hubo otras también que nos generaron dudas. Pero bueno, una es un poco esta. Hay investigaciones de historiadores uruguayos que hablan justamente de una cierta significación. Esto es el fusilamiento, eh, por lo que, digamos, se cuenta en la época era de Gómez y su cúpula militar, Leandro Gómez. Eh, Sin embargo, hay testimonios que dicen que en verdad esos cadáveres, bueno, habían quedado desnudos, habían sido cuatro cadáveres, esto es en la quinta de Maximiliano Rivero,
Entonces, esto se ha puesto en duda un poco por los historiadores. Acá, digamos, lo explicamos un poquito. Alberto Altino Menck, Magdalena Broquetas, Pero el tema es hablan sobre saber si era o no, porque también, bueno, se especulaba de que a Alejandro Gómez le habían arrancado arrancado la la barba. barba. Ignacio También, y Sí, Belén, sí, les paso el papelito para que vayan. Estamos en las 5 de la tarde ya. bueno, 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 apuramos. bueno, como verán, nos apasiona el tema. Bueno, esto obviamente lo relacionamos con la guardia del francotirador rebelde, digamos, que también es La una fotografía manipulación. montada. Eh, Después otra de las fotografías que nos llamó la atención es esta fotografía, que es la partida a la Isla de la Caridad. La Isla de la Caridad fue un episodio que sucedió en diciembre del 64. Entonces lo que nos preguntamos es, o bien había fotógrafos antes, durante ese hecho, o bien esto fue una foto, digamos, posterior y, bueno, una especie de recreación de lo que había sido esa partida. En la campaña del Mato Grosso no encontramos fotografías, sí había una serie de litografías que se reproducían en la prensa francesa, en el periódico de la Ilustración. En la campaña de Corrientes no hay fotografías de la batalla de Riachuelo, sí hay pinturas. Lo que nosotros encontramos es que después hubo algunos retratos, digamos, de soldados paraguayos que fueron prisioneros de guerra, que fueron llevados a Porto Alegre y ahí fueron retratados. Nos pareció muy interesante también porque mucha de la información de esos fotógrafos quedó manuscrita, digamos, en los cartones. Eh, Saltando a la campaña del cuadrilátero del 66 al 68, que fue la contraofensiva aliada, ahí empezamos a ver que los fotógrafos empiezan a llegar al frente de batalla. Hasta ese momento no habían ido al frente de batalla, salvo, digamos, habían ido al escenario post-bélico de Paysandú, pero, digamos, no habían llegado al frente de batalla. Bueno, en esos personajes, digamos, tan importantes que nosotros tenemos, está el caso de Bates and Company. Eh, bueno, acá les hemos puesto algo de historia que lo vamos a pasar. Lo importante es que Bates hizo dos Cobertura. coberturas, dos expediciones al frente de batalla. En la primera fue entre junio y julio del 66 y en agosto sale la primera serie de esa, esa expedición que hizo al frente de batalla, que se vendió y que se promocionaba también en los diarios. Estas son parte de esas imágenes, digamos, de la primera serie. Acá, digamos, lo que nos pareció interesante es la cantidad, digamos, de registros que hay sobre los cadáveres paraguayos, o sea, en los campos de, de batalla. Esto también nos pareció interesante porque también en esta fotografía vimos a los soldados negros. Ahí se pueden, los cambás que están, digamos, ahí en la trinchera. Bueno, yo lo que también noté, es que me parecía también muy representativo, es que los soldados blancos están arriba y los soldados negros están abajo, con lo cual, digamos, bueno, esta es la batería del coronel Mayet, que fue, digamos, un coronel que también tuvo fue, tuvo una actuación destacada en Tuyutí. Esta fotografía es muy interesante porque también la comparamos con las otras fotografías de los cadáveres paraguayos y acá vemos el tratamiento hacia la muerte, y hacia la muerte del enemigo y hacia la muerte del compatriota, digamos, cómo es ante un caso y ante otro caso. Que están posados, que están todos rindiendo honor después de la batalla. De hecho, podemos ver en el fondo de la fotografía que hay personas que están difusas, posiblemente se hayan movido en el momento, pero los personajes centrales se ven claramente haciéndole el homenaje al coronel Palleja, que fue quien impulsó la producción fotográfica en el frente de batalla. Sí, él en sus crónicas decía que, bueno, sobre todo en la campaña de Corrientes se preguntaba por qué habiendo tantos fotógrafos en Montevideo y en Buenos Aires, ninguno había acompañado a los ejércitos aliados en el frente, y un año después termina siendo protagonista, digamos, con su propia muerte, digamos, de esta serie de Además, fotografías. ahí vemos también lo que decíamos de la manipulación, porque justamente el coronel está mirando a cámara, más allá con los ojos cerrados, su mano puesta cerca del pecho,
Bueno, Sí, hay es una foto muy representativa que una, da una, para mucho análisis. una reconstrucción. Bueno, también lo que vimos es que hay muchas fotografías, digamos, de prisioneros, los tiradores cearenses, digamos, Sí, brasileños, demostrar ejércitos, eh, la batería, el general Mitre. claro, o sea, reuniones, eso es lo que más encontramos. Bueno, lo que vimos en la historia de los fotógrafos de la firma de Bate es que después de la segunda serie de la guerra contra Paraguay, en 1867 la firma quiebra. Esa segunda serie había tenido más fotografías, incluso se habían repetido fotos que la había hecho en la primera serie. Ujú. Y siempre nos preguntamos por qué, digamos, por qué pasó eso. Y en el contexto, bueno, nosotros tenemos que, pensamos que en el 67 también fue un año muy interesante, donde tal vez el clima, digamos, en cuanto a la guerra, digamos, un clima distinto en cuanto a los inicios, y tal vez eso pudo haber incidido también, tenemos, bueno, es post Curupaytí, bueno, con lo cual, La impopularidad de la guerra, también tuvo un año de parate. bueno, estas son fotografías de la segunda serie, las pasamos rápidos así. Otro de los fotógrafos también muy interesantes, en el 68, es Carlos César, que Carlos César registra lo que fue la toma de Humaitá. Humaitá era la fortificación inexpugnable del ejército paraguayo. Esto también marcó, digamos, un momento muy importante dentro de la guerra, y esto quedó obviamente registrado, digamos, en esas fotografías. Este, de Humaitá, digamos, del ejército invasor avanzando sobre el territorio paraguayo, ¿no? Y obviamente acá tenemos incluso, hasta se ve la fotografía con la bandera imperial desplegada, digamos, ¿no? En las fortificaciones de Sí, Humaitá. además Carlos César era fotógrafo también de Don Pedro II, entonces también podemos inferir de que había como esa estrategia de triunfalismo en la fotografía, por eso nosotros lo que habíamos analizado era más bien del lado aliado. Sí, mostrar todo ese avance, digamos, ¿no? Eh, Posteriormente, bueno, Casillas llega a Asunción, toma Asunción, y en ese momento llegan un montón de fotógrafos a Asunción para registrar la ocupación del ejército, de la Triple Alianza en la ciudad de Asunción. Acá, digamos, tenemos una serie de fotografías que muestran el Palacio de López bombardeado. Y dentro de las campañas de las policías, bueno, acá lo que pasó es que hubo un cambio también en cuanto a la comandancia. Antes habíamos tenido, primero había empezado Bartolomé Mitre, después le pasa la comandancia a Casillas, y después termina el conde que es en la campaña de las cordilleras, que persigue y finalmente termina, eh, se persigue al mariscal Francisco Solano López, que bueno, finalmente muere el 1 de marzo de 1870 en Sado Corá. Eh, Hay una serie de fotografías, digamos, del Conde con su cúpula, digamos, en el campamento de Lambaré. No nos pusimos acá, pero quisimos rescatar estas dos fotografías que para nosotros son muy, muy interesantes, porque muestran un poco lo que fue la violencia del ejército de la Triple Alianza. En su libro, Cuartelolo dice que en verdad se utilizaban estas fotografías para mostrar que en verdad se hizo una especie de campaña en contra del mariscal Francisco Solano López, mostrando como que, bueno, Que mandó que niños mandó a a pelear. niños a pelear a la guerra. Y bueno, para nosotros obviamente la fotografía tiene siempre ese doble filo, ¿no? Porque hoy en día lo que nosotros podríamos decir es que también lo que se ve en la fotografía es esa violencia sobre el cuerpo, digamos, de los niños, que dejó el Sí, también avance nosotros al nos que pasó. preguntábamos el tema de cómo era considerada la niñez en aquella época. Pero bueno, después está la batalla de Costañú, que bueno, fue una masacre, por eso en Paraguay el 16 de agosto se conmemora el Día del Niño y no se celebra. Bueno, otra de las cosas que es muy interesante, que por lo general en la catalogación, estas fotografías aparecen como, dicen, circa 1868, pero dice que posiblemente sean sobrevivientes de la batalla de Costañú o de las últimas batallas, digamos, de la campaña de las cordilleras, con lo cual posiblemente haya sido, si es así, fue posterior, con el 69, 70, o incluso después de la guerra. Bueno, acá las podemos seguir diciendo.
Bueno, nada, para hacerlo más breve, lo que nosotros analizamos fueron que había mucho más vistas, Bueno, había mucho más retratos que vistas. retratos de vistas, Sí, perdón. que esas vistas representaron la mirada del bando aliado, que no había batallas, que eran por lo general batallas terrestres, se representó muy poco de, del despliegue naval. Algunas cosas hay, digamos, de las barrancas de Humaitá, de los barcos parados ahí, pero digamos, o la Villa del Salto en Paysandú, pero básicamente es una mirada, digamos, de las batallas terrestres. Eh, Decíamos, entonces, esta guerra quedó representada a través del sitio de Paysandú, la campaña de Cuadrilátero y de la toma de Asunción. No se encontraron documentos de la campaña del Mato Grosso, por lo cual se infiere que el carácter periférico que tuvo esta campaña, que si bien fue extensa, que duró 4 años, en relación al Frente Sur, que es el frente, digamos, de las campañas de Corrientes y el Cuadrilátero, que tuvo poca producción visual, digamos, ¿no? Frente a estas campañas. Bueno, acá lo que empezamos a ver es que los retratos se podían clasificar a su vez en individuales y colectivos en el estudio y en el campamento. Bueno, pasamos rápidamente algunos ejemplos de retratos, ¿sí? Em, lo que empezamos a ver también, que nos pareció muy interesante, es que, bueno, muchas de estas son cartes de visita, digamos, ¿no? Es un poco lo que tratamos al principio. Eh, que además de darnos esta información de quiénes fueron a la guerra, la composición etaria, social y étnica de los ejércitos, también se podía empezar a mostrar la relación que se establecían en esos retratos entre los combatientes, digamos, ¿no? Y además también se empiezan a ver códigos culturales de la época. Nosotros también lo que analizamos es, por ejemplo, los retratos que tienen un sentido más oficial, que hay una reconfiguración del rango militar en la configuración del espacio. Por lo general, los rangos más importantes están en la posición central, los rangos más bajos están en los costados o posterior. Salvo en las que son informales, como el campamento de Luque, digamos, donde predomina una línea, pero por lo general no es lo que predomina dentro los retratos colectivos. Los retratos colectivos por lo general también hacen mención a los batallones o esas unidades, digamos, militares, digamos, eh, mostrando cierta camaradería, digamos, entre Sí, los además combatientes. le dio visibilidad también a los rangos, eso bueno, lo vamos a ver en una foto. Y bueno, permitió justamente esto que estamos hablando, de que podía haber fotografías más bien posadas, como las que vimos anteriormente, o la de Luque, que bueno, es más espontánea, que eran los soldados que no se distinguían. Sí, si bien todas son posadas, digamos, Claro, la realidad es que cuando empieza a haber esa transformación de que los retratos salen de los estudios para ir al campamento, se empieza a ver también poses más espontáneas, digamos, de los soldados. Igualmente, por lo general había técnicas para que los soldados a veces se apoyen unos contra otros como para mantenerse quietos